En pleno corazón de Los Ángeles se esconde un negocio que afecta directamente a miles de ancianos, a sus familias y al bolsillo de todos los contribuyentes. Hablamos de los cuidados paliativos y la atención domiciliaria, un sistema que se creó para dar soporte a quienes afrontan los últimos meses de su vida. Sin embargo, hoy, hasta el propio presidente Donald Trump está dando la voz de alarma. Ya se habla de números inflados, pacientes fantasma y un fraude masivo, y todo difícil de rastrear. Tenemos enormes investigaciones en curso sobre fraude. ¿Saben? Si interceptáramos el 50% del fraude de este país ahora mismo, tendríamos un presupuesto más que equilibrado. En los últimos 5 años, la cantidad de centros de cuidados paliativos en California ha crecido 7 veces. Solo en Los Ángeles el número de centros supera ya los 2.000. Esta cifra equivale a la de 36 estados juntos. Según el Dr. Oz, el jefe de los servicios de salud de Medicare y Medicaid, el 18% de toda la facturación nacional de atención domiciliaria proviene del condado de Los Ángeles. Hospice fraud in LA. Hospice is crazy here. El fraude de los cuidados paliativos en Los Ángeles es de locos. Han crecido 7 veces en los últimos 5 años. Representan alrededor de $3.500 millones en fraude, creemos, solo en el condado de Los Ángeles. El mecanismo es tan complejo como escalofriante. Los pacientes, aunque nunca recibieron atención, aparecen registrados en el sistema. Sus números de Medicare se venden a proveedores. Empresas ficticias y médicos corruptos facturan millones por servicios que no ofrecen, mientras los beneficiarios reales pierden el acceso a cuidados esenciales. Son traficantes de personas. Están traficando con beneficiarios. Esto aseguraba Sheila Clark, la presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos de California. Los trabajadores reciben instrucciones para reclutar ancianos puerta a puerta en centros comerciales o residencias. Les prometen que les van a ayudar con sillas de ruedas o andadores. Por cada inscripción pueden ganar hasta $300, sin importar si el paciente realmente necesita esa atención. Todo su trabajo consiste en ir y encontrar adultos mayores de los que puedan sacar dinero. Pero una vez que los números de Medicare de un usuario, de un beneficiario, se asignan a un centro de cuidados paliativos, el paciente pierde la atención en cualquier otro lugar, ni siquiera en hospitales. Este comercio de números de identificación convierte a las personas en meros datos contables, con consecuencias que, según los expertos, incluyen la muerte por falta de atención médica oportuna. Un número MIB de Medicare es más lucrativo que una tarjeta de crédito. ¿Cuánto dinero están pagando los contribuyentes federales por esto? Millones, miles de millones. El fraude no se limita a agencias locales. Según las denuncias, bandas rusas y armenias, junto a la mafia, estarían detrás de gran parte de estas estafas. Al parecer, trabajan con médicos dispuestos a falsificar registros y supervisar a cientos de pacientes simultáneamente. Creemos que son bandas rusas y armenias, la mafia, las que lideran muchos de estos esfuerzos y que han logrado corromper y trabajar con médicos dispuestos a mentir. Un solo médico llegó a facturar $120 millones en un año. Asegura que supervisó a 1.900 pacientes. Esta concentración de poder y la proliferación de centros convierten al condado de Los Ángeles en el epicentro de los estafadores en cuidados paliativos en Estados Unidos. En un área de apenas 2 millas de radio, un conglomerado de 287 proveedores de cuidados paliativos, casi 300, opera con sedes en centros comerciales, edificios sin identificar, sin ningún cartel y hasta en terrenos baldíos. La supervisión estatal ha sido tan insuficiente que muchos centros no cuentan con profesionales con licencia, y esto, que duda cabe, dificulta también la verificación de la atención que ofrecen. Cada número de identificación que venden, cada paciente al que ingresan sin necesidad, por supuesto, tiene consecuencias humanas. La atención sanitaria se desvía, los pacientes pierden cobertura y muchos mueren sin recibir cuidados básicos. La denuncia de Sheila Clark recuerda que detrás de cada cifra hay personas que han sido estafadas y familias que sufren en silencio. Se trata de vidas humanas reales y tiene consecuencias. Tenemos que escuchar a estas personas cuando dicen, me han estafado. Algunos dueños de varios centros acumulan fortunas millonarias mientras operan en paralelo otros negocios. Los testimonios recabados por el jefe de los servicios de salud muestran que
plomeros, carpinteros y contratistas se han sumado a la industria de los paliativos sin ser médicos, pero enriqueciéndose con el tráfico de pacientes y los números de Medicare falsos. Yo le dije, ¿por qué tienes 5 centros? Me responde, porque quiero ocultar información. Quiero tener muchos pacientes repartidos en varios centros para que no me podáis rastrear tan fácilmente. Este entramado de corrupción, supervisión insuficiente y proliferación de centros ha creado un ecosistema donde el fraude es sistemático, endémico y difícil de rastrear. Perjudica directamente la salud y la seguridad de nuestros mayores, los pacientes más vulnerables. Las denuncias provienen de médicos honestos, pacientes afectados y auditores estatales. Según los informes, el gobernador Gavin Newsom dice que los controles laxos en California permitieron que el problema se expandiera e impusieron una moratoria para que no se abrieran más sitios de cuidados paliativos y que se revocaron cerca de 280 licencias. En el epicentro del fraude, como decimos, los números de Medicare y las facturas millonarias no son solo cifras, son historias de engaño, manipulación y pérdida de atención médica en edades críticas. Y mientras algunos buscan enriquecerse ilícitamente, los pacientes quedan atrapados en un sistema difícil de rastrear con consecuencias que van más allá del dinero. Más allá de los números y las empresas fantasma, existen historias humanas que ilustran el impacto devastador de este fraude de cuidados paliativos. Los más desvalidos, personas ingresadas en programas paliativos sin su conocimiento siquiera, se han quedado sin la atención que requerían sus enfermedades que eran tratables o sus crisis médicas más urgentes. Si pones a una persona en un centro paliativo, estás renunciando al resto de su protección de salud. Ya no reciben los beneficios del Medicare porque están en paliativos. Se han quedado sin acceso al Medicare. Así que las personas mueren porque no pueden recibir atención, ya que las engañaron para ingresarlas en paliativos. Los perjudicados a menudo desconocen que los ingresaron de forma inapropiada y una vez dentro del sistema, que está saturado y mal supervisado, quedan a merced de las olas. Esta manipulación convierte la atención médica en un comercio donde la vida del paciente queda subordinada a los intereses financieros de terceros. Las investigaciones muestran que un solo paciente puede ser inscrito en varios centros de forma consecutiva, generando miles de dólares en facturación por atención que nunca recibirán. Es imposible. Algunos denuncian que los centros compran los números de beneficiarios a otros hospitales y que los propios médicos cooperan a cambio de pagos. Así que le empecé a preguntar cómo había hecho todo ese dinero. Y me dice, bueno, voy a los médicos. ¿Médicos de poca monta? Me responde, no. Voy a los médicos de Cedars-Sinai. Ahora, esto es una alegación que no puedo probar. Pero, ¿por qué iba a mentir? Entonces, me intereso para ver si me da algunos datos. Y me dice que los médicos de ese hospital están dispuestos a enviarle a algunos pacientes. Y yo dije, eso es muy raro, en serio. Solo les pagas y te los envían. Y añade, el médico me dijo que si le daba $1,000 al mes o algo así, me enviaría pacientes. Y luego empecé a hacer lo mismo en otros hospitales. Le pedía a los médicos que me enviaran a sus pacientes directamente desde el hospital. Y me decían, oh, no. No podemos enviarte los pacientes directamente desde nuestros hospitales porque los miembros de nuestra junta también tienen centros de paliativos. Y los miembros de la junta del hospital quieren que ese hospital les envíe sus pacientes. ¿Entiendes el nivel de corrupción que hay? Este entramado incluye médicos que poseen varios centros a los que distribuyen pacientes y ocultan cifras, y profesionales del sector que, sin ser médicos, ingresan en el negocio de paliativos para enriquecerse facturando al gobierno, es decir, al contribuyente. El sistema estatal mostró tolerancia y laxitud frente a estas prácticas. Auditores y fiscales federales ya documentaron que el gobierno de California no supervisó adecuadamente los centros, permitiendo así que se expandieran. No impuso, digamos, controles robustos, firmes. En los últimos años se revocaron alrededor de 280 licencias, pero, dada la complejidad del sistema y la densidad de los proveedores, erradicar el fraude completamente no parece posible por ahora. Eso sí, las denuncias se están llevando a investigaciones federales con el FBI y la Fiscalía Federal, centrando esfuerzos en los conglomerados de atención domiciliaria y paliativos de Los Ángeles. Sin embargo, los expertos advierten que las sanciones económicas y penales a menudo no reflejan la magnitud de los beneficios ilícitos que se embolsaron los sospechosos.
Si se fijan, puede pasar desapercibido. En realidad, no había nadie dentro. Simplemente consiguieron una dirección que podían declarar como centro y luego gestionaron el negocio, afirmando que las personas estaban recibiendo servicios en sus casas cuando en realidad no era así. La organización criminal que opera estos centros aprovecha la complejidad burocrática de Medicare y la falta de supervisión estricta para replicar el esquema, la estafa, en varias ubicaciones simultáneamente, generando millones de dólares al mes. Además del fraude financiero, existe, como decimos, un impacto ético profundo. Médicos y profesionales de la salud participan en un ecosistema donde las ganancias reemplazan la atención sanitaria, generando desconfianza en la profesión y perjudicando la atención a pacientes con enfermedades terminales que merecen un cuidado de verdad. Los médicos están tan involucrados en esto de los paliativos que se empieza a socavar la ética de la profesión. Frente a este panorama, el gobierno federal ha iniciado operaciones más agresivas, supervisando de cerca los centros de atención domiciliaria y paliativos y penalizando a los responsables de fraude masivo. Las cifras iniciales apuntan a decenas de millones de dólares recuperados, aunque la operación está en curso y la investigación sigue abierta. Pero todo esto va a cambiar. El fiscal federal, el FBI, todos se han enfocado ya en el hecho de que gran parte de los 30,000 millones de dólares en servicios domiciliarios y comunitarios podrían estar defraudándose. Son cifras enormes y nos lo estamos tomando en serio. Y el de Los Ángeles no es un caso aislado. Aunque este condado concentra la mayor densidad de centros, el fraude en cuidados paliativos y atención domiciliaria ocurre en todo el país con patrones similares de pacientes fantasma, facturación excesiva y complicidad profesional. Y este fenómeno subraya la necesidad de mejores controles y transparencia a nivel federal, porque el fraude en cuidados paliativos revela un sistema vulnerable donde los intereses económicos pueden poner en riesgo la vida de los más vulnerables. La lección es clara. Sin supervisión estricta, ética profesional y mecanismos de control, incluso programas diseñados para proteger y cuidar, pueden transformarse en negocios millonarios tan ilícitos como difíciles de rastrear. Pero lo más preocupante es que detrás de cada número de Medicare hay una historia humana, uno de nuestros mayores. Y hoy contamos lo que está pasando en Los Ángeles para que estas historias no se nos pasen de largo y dejen de ser invisibles. ¿Qué opina? Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.